Con respecto al yodo 131, el yodo 131 es un elemento radioactivo. Entonces aquí cuando hablamos también ustedes van a encontrar que se le da el nombre de radioyodo, ¿no? ¿En qué se sustenta el tratamiento con yodo 131? En este caso, acuérdense que la tiroides necesita del yodo para poder sintetizar las hormonas tiroideas. Entonces, yo basándome en esto, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a darle un yodo que tiene radioactividad, y dado que la tiroides es el órgano que va a captar la mayor parte del yodo, entonces todo ese yodo que va a tomar el paciente, porque se da por vía oral, entonces todo ese yodo va a ir a la tiroides y va a empezar a emitir radiación en la tiroides. Y como emite radiación en la tiroides, entonces va a destruir a la tiroides. Ya eso se conoce como ablacionar. Por eso el yodo 131 ablaciona a la tiroides. Entonces, destruye el tejido tiroideo, ¿no? Y de esa manera disminuye la síntesis de hormonas tiroides. Pero al ser una terapia que emite radiación, esta terapia va a estar contraindicada nunca en gestación, lactancia. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a exponer a una mujer a que sea sometida a la radiación. Por eso es importante siempre en una mujer en edad fértil descartar que esté gestando con la medición de una subunidad fetal, ¿no? Descartamos que no haya gestación y procede el tratamiento. ¿Cuál es la consecuencia del tratamiento con radioyodo? La consecuencia del tratamiento con radioyodo es que el paciente va a pasar del hiper, al hipotiroidismo, que se conoce como hipo posterior a yodo 131. Es una consecuencia, y me preguntarán ustedes, ¡ay, qué chiste que pase del hiper al hipo, si yo quería que mi paciente ya no tome medicamentos! Lo que sucede es que en el hipertiroidismo es tiene mucho más riesgo de descompensarse con facilidad que el hipotiroidismo. Ustedes seguramente que han visto o van a ver que a veces llevan pacientes, ¿no? Que dicen, yo soy hipotiroidea, y entran así como zombies, ¿no? Al consultorio. Y dice, señora, ¿usted es hipotiroidea? Sí. ¿Y cuánto tiene la hipotiroidismo? No, doctor, hace 5 meses que no estoy tomando mi pastilla. Y ustedes la ven a la paciente y la paciente está viva solamente como un zombie. En cambio, tú y un hipertiroideo, ¿cuánto tiempo no estás tomando la pastilla? Dejó 4 semanas de tomar y la paciente ya se bajó de peso, está caquética, el corazón está que se le sale del pecho, a punto de entrar a UCI por una tormenta tiroidea. El hipertiroidismo se descompensa mucho. El hipo no. El cuerpo aguanta más el hipotiroidismo que el hiper. Entonces, es preferible que yo a esta paciente que está tan descompensada, le cure el hipertiroidismo con el yodo 131 y lamentablemente como una consecuencia va a ir al hipo. No todas las pacientes van al hipotiroidismo, por si acaso, pero un gran número de pacientes va a ir. Y generalmente esto se presenta 6 meses posterior al tratamiento con radioyodo. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración, tal vez si tienen una paciente que le dio tratamiento, que a los 6 meses podría virar al hipotiroidismo y hay que estar pendiente de eso. En el caso de la cirugía básicamente va a estar reservada para aquellos casos en los cuales el paciente tiene un bocio grande, que este bocio grande generalmente está asociado a síntomas compresivos, ¿no? Y cuando me refiero a síntomas compresivos, básicamente me refiero a 3 síntomas, ¿no? A que el paciente presente disfonía, ¿no? Porque hay una compresión ahí por el tamaño del bocio de los nervios laringeos recurrentes, o que por compresión de las estructuras aledañas en la región cervical se produzca disnea o disfagia, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, se puede hacer una cirugía, ¿no? Y la otra indicación es cuando el paciente tiene asociado un NM, ¿no? O sea, que haya asociado un cáncer de tiroides, entonces en ese caso también se puede hacer cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se va a realizar, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de hipertiroidismo o de la causa de la etiología del hipertiroidismo. Por ejemplo, yo puedo hacer, por ejemplo, una hemitiroidectomía, o sea, sacar solamente la mitad de la tiroides, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad de Plummer, ¿no?
o un nódulo tóxico. ¿Por qué? Porque solamente es un nódulo el que está produciendo, o digamos que son dos nódulos en el lado derecho, entonces le saco el lado derecho, el lado izquierdo estaba bien, y no hay nódulo, entonces el paciente se curó, ¿no? Pero, por ejemplo, la cirugía puede ser más, digamos, más extensa, por ejemplo, en los casos de enfermedad de Graves. En esos casos, por ejemplo, se puede hacer una tiroidectomía subtotal, por ejemplo. La tiroidectomía subtotal, sobre todo en los casos de enfermedad de Graves que no son severos, que suelen ser leves o moderados, en donde yo puedo sacar la mayor parte de la tiroides y dejo solamente un pequeño pedazo. O puedo hacer una tiroidectomía total, donde generalmente nosotros lo dejamos para pacientes que tienen enfermedad de Graves base 2 severas, no tormenta tiroidea, sino severas, y o que tienen ya, que no han respondido a los tratamientos anteriores, entonces digo, sacarle toda la tiroides porque no va a responder. Entonces en esos casos solamente se hace una tiroidectomía total. Ahora, ¿cómo utilizamos estas herramientas terapéuticas en tres casos importantes? En la enfermedad de Graves base, que es la causa principal de hipertiroidismo, en la gestación y en la tormenta tiroidea. En el caso de la enfermedad de Graves base, entonces, generalmente la mayor parte de pacientes van a responder siempre como primera línea a los antitiroideos. Entonces, el tratamiento con antitiroideos, usualmente para una paciente con enfermedad de Graves base, dependiendo de la severidad, puede ir entre 12 a 24 meses con tratamiento. La paciente se le va reduciendo la dosis del medicamento y el paciente se le retira el medicamento y se cura. No. En algunos casos en los cuales no responde a los antitiroideos, el paciente tiene que estar constantemente tomando por mayor tiempo los antitiroideos. Entonces, como terapia de segunda línea, en aquel que no responde o en aquel que ha tenido algún efecto adverso, o sea, está contraindicado porque ha tenido algún efecto adverso, no lo ha tolerado los antitiroideos, en ese caso voy a dar el yodo 131, ¿no? O si yo creo necesario, dependiendo del tipo de paciente, la cirugía. Pero usualmente vamos con el yodo 131 en aquel paciente que no responde a los antitiroideos o no tiene alguna contraindicación porque no toleró los antitiroideos, no tuvo un efecto adverso que hizo que dejara de tomar los medicamentos. Entonces en ese caso se pasa al yodo 130. En el caso de la gestación, y esto siempre ha sido motivo de pregunta, por eso es que está marcado aquí, en el caso de la gestación, básicamente vamos a ver que el tratamiento que yo voy a proponer va a ser los antitiroideos de síntesis, porque no le voy a dar cirugía, no le voy a dar yodo 131 a mi paciente, y la cirugía, como cualquier cirugía en la gestación, básicamente solo se va a poder hacer en el segundo trimestre y bajo condiciones estrictas. Entonces realmente mi pilar de tratamiento en la gestación van a ser los antitiroideos de síntesis. Pero eso va a depender del trimestre de la gestación. En el primer trimestre de la gestación, ya, yo voy a preferir utilizar el propiltiuracil. ¿Ya? En el segundo y tercer trimestre de la gestación, yo voy a preferir utilizar el metimazol o el tiamazol que tenemos en nuestro país. ¿Por qué esta diferencia? En el caso del primer trimestre, porque el metimazol puede generar teratogénesis, puede generar embriopatía, ¿no? Entonces, puede generar aplasia cutis, atresia de Coagnons. Entonces, a pesar que las malformaciones congénitas no son tan frecuentes, con el uso del tiamazol o el metimazol, igual se prefiere utilizar el propiltiuracilo en esta época. Y en el segundo y tercer trimestre, ¿por qué voy a preferir metimazol o tiamazol? Porque el propiltiuracilo se ha relacionado con mayor frecuencia que el tiamazol con alteraciones hepáticas. Y recuerden ustedes que en el caso del segundo o tercer trimestre de la gestación o la segunda mitad del embarazo, es donde aumentan algunas patologías, la incidencia de algunas patologías que pueden cursar con compromiso hepático, como por ejemplo la enfermedad hipertensiva del embarazo o la estetosis hepática del embarazo. Entonces yo no quiero dar, digamos, darle un fármaco más que me podría generar mayor alteración allí. Entonces prefiero utilizar el metimazol o tiamazol, ¿no? En nuestro país nosotros no tenemos propiltiuracilo,
Entonces, lo que se hace en el primer trimestre de la gestación es, dependiendo de la paciente, si tiene un hiper muy severo o no, nos arriesgamos a utilizar el metimazol o el tiamazol a dosis bajas, o en algunos casos se le suspende y luego se va a controlar. Ahora, en la gestación, generalmente, sea que utilices el propilturacilo en la primera mitad, en el primer trimestre de la gestación, o sea que utilices el metimazol en el resto del embarazo, siempre usualmente vamos a dar dosis bajas. ¿Por qué generalmente vamos a dar antitiroideos a dosis bajas? Porque recuerden ustedes que el embarazo es una situación en la cual aumenta la tolerancia inmunológica. Y recuerden ustedes que la principal causa de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Entonces, ¿qué sucede en estas gestantes que tienen enfermedad de Graves? Como mejora la tolerancia inmunológica, entonces no necesitan tanta dosis de antitiroideos porque disminuye la producción de estos TCI. Entonces el hipertiroidismo no es tan marcado en la mayor parte de gestantes. Por eso es que van a encontrar en algunos lugares, durante la gestación se da antitiroideos a dosis baja, que aumenta la tolerancia inmunológica. Y para terminar el hipertiroidismo, ¿qué hacemos en tormenta tiroidea? ¿No? La tormenta tiroidea en este hipersevero. En la tormenta tiroidea nosotros damos un tratamiento combinado. No solamente se da un solo fármaco, sino se dan varios fármacos. ¿Qué fármacos vamos a dar? Voy a dar beta bloqueadores, voy a dar bebés. Acuérdense que en el caso de los beta bloqueadores, voy a preferir utilizar propanolol porque tiene este efecto adicional que inhibe T4 más la conversión de T4 a T3. Voy a utilizar un antitiroideo de síntesis. ¿Qué antitiroideo de síntesis voy a preferir, si es que lo tuviera a disposición? Voy a preferir el propiltiuracil. ¿Y por qué el propiltiuracil? Porque el propiltiuracilo, lo voy a poner aquí, también tiene como efecto adicional, aparte de disminuir la síntesis de hormonas tiroideas, inhibir la conversión de T4 a T3 en la periferia. Solo el propiltiuracilo. El metimazol, el tiamazol no. Entonces, aquí en la tormenta tiroidea también voy a preferir sobre todo el PTU, ¿no? En nuestro país no tenemos, si utilizamos metimazol. Bebé les había dicho que voy a preferir el propanolol, ¿no? Voy a dar también glucocorticoides. ¿Ya? ¿Por qué doy glucocorticoides? Porque los glucocorticoides también inhiben la conversión periférica de T4 a T3, por eso también voy a dar glucocorticoides, ¿no? Y adicionalmente a esto voy a dar una solución saturada de yodo. Ojo, no he dicho yodo 131, sino he dicho solución saturada de yodo, como por ejemplo el Lugol, ¿no? ¿Cuál es el efecto que va a tener esta solución saturada de yodo? Va a tener dos efectos en la tiroides, o en el paciente que tiene hipertiroidismo. Uno, bloquea también la conversión periférica de T4 a T3, y lo segundo, disminuye la síntesis de hormonas tiroideas, pero en el paciente que ha sido previamente bloqueado con antitiroideos, ¿no? En este caso, un exceso de yodo, una alta dosis de yodo, en un paciente que yo previamente he bloqueado con antitiroideos, se potencia más la disminución de la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Ya este efecto del yodo sobre la función tiroidea se conoce como el famoso efecto de Wolff, permítame un poquito más bonito, el efecto de Wolff-Chaikov, donde un exceso de yodo disminuye la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, en eso se fundamenta el dar solución saturada de yodo en estos pacientes. El tratamiento, obviamente, es en UCI, porque está en compromiso la vida del paciente. Solamente para recordarles, por ahí se les estará preguntando por qué el doctor habla cada rato de inhibir la conversión de T4 a T3. Recuerden que la tiroides fabrica más T4, pero la hormona fisiológicamente activa, la que va a ejercer los efectos metabólicos, es la T3. Por eso en la periferia se convierte de T4 a T3. Entonces, por eso estos fármacos se benefician porque se inhibe y así se produce menos T3, que es la hormona biológicamente. Por eso hablaba tanto de la T3, de la conversión de T4. Vamos a ir con hipotiroidismo para terminar este primer bloque de esta clase. En el caso del hipotiroidismo, entonces, vendría a ser lo contrario del hipertiroidismo. Aquí no hay definición de términos, diferencia en términos. Simplemente aquí a recordar que el hipotiroidismo vendría a ser, pues, todas las características clínicas que se van a producir porque hay una disminución
en la síntesis de hormonas tiroideas. Voy a poner aquí arribita para que me dé espacio. La síntesis de T4 y T3, ¿no? De hormonas tiroideas. Hay una baja producción en las hormonas tiroideas. ¿Cuál es la etiología del hipotiroidismo? Perdón. La etiología del hipotiroidismo, que también ha sido motivo de pregunta, aquí sí podemos dividir las causas en un hipotiroidismo primario y un hipotiroidismo secundario. En el caso del hipotiroidismo primario, y esto de ahora en adelante porque vamos a ver también luego en patología adrenal y también gonadal, cuando ustedes hablen de primario en endocrinología, hace referencia a que el problema está en la glándula endocrina. Entonces, primaria significa que el problema está en la tiroides. Hay algo en la tiroides que está haciendo que no se produzca bien T4 y T3. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de origen primario, o sea, que afectan a la tiroides? A la cabeza, nuevamente, la patología autoinmune, ¿no? La patología autoinmune es la causa principal del hipotiroidismo en la actualidad, a nivel mundial, la causa principal. La patología autoinmune sobre todo está en relación con una inflamación crónica de la tiroides, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es la famosa tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es el nombre de la enfermedad autoinmune, ¿no? Así como Graves, aquí hay Hashimoto, en la cual hay presencia de anticuerpos también contra la glándula tiroidea, pero en este caso no van a ser los TSI, sino aquí el anticuerpo principal va a ser el anti-TPO, ¿no? Que son anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y que van a generar hipotiroidismo entre sus casos, ¿no? Usualmente cuando vemos un paciente que es de naturaleza autoinmune, nosotros solamente le decimos que tiene un hipotiroidismo autoinmune. Muchas veces no empleamos el término tiroiditis de Hashimoto, aunque sabemos que probablemente tenga esa alteración. ¿Por qué? Porque la tiroiditis de Hashimoto es un diagnóstico histológico, patológico. O sea, yo tendría que ver en la lámina los cambios que hay para decir que es una tiroiditis de Hashimoto. Por eso es que no utilizamos nosotros y decimos solamente hipotiroidismo autoinmune en la mayor parte de casos. La segunda, otra causa importante que realmente ahorita no es, digamos, de las principales, pero en su momento sí lo fue el déficit de yodo, el hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Recuerden que el yodo es importantísimo para la síntesis de hormonas tiroideas. Sin yodo no hay síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, esa es otra causa, ¿no? Como habíamos visto en la parte de bioquímica, estos pacientes muchas veces, aparte de hacer los síntomas de hipotiroidismo, en otras oportunidades también van a asociar mucho lo que es el famoso bocio endémico, ¿no? Que lo habíamos visto también en la clase de bioquímica, en donde hay un crecimiento de la glándula tiroidea, ¿no? Asociado obviamente al hipotiroidismo, por el déficit de yodo. Pero ya no es una causa principal porque ahorita la sal en nuestro país está yodada y en otros países están yodados algunos productos de consumo diario, por eso es poco frecuente que haya déficit de yodo. El otro es el hipotiroidismo congénito, ¿no? El hipotiroidismo congénito es otra causa de hipotiroidismo primario, y el hipotiroidismo congénito se va a clasificar, ustedes lo van a ver en los libros, en dos tipos, hipotiroidismo congénito con bocio y sin bocio. ¿Cuál es lo más frecuente? Lo más frecuente es sin bocio, que son todas las disgenesias. Esto es lo más frecuente. Esto es lo más frecuente en el hipocongénito. ¿Cuáles son las disgenesias? Agenesia de tiroides, no hay tiroides. Una tiroides ectópica, una tiroides chiquita, ¿no? Todas esas alteraciones en la morfología de la tiroides se conoce como disgenesia. Esa es la causa más frecuente. Y como hay una alteración en la formación de la tiroides, por eso no van con bocio, ¿no? Y las que van con bocio generalmente son alteraciones enzimáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que haya una ausencia de la peroxidasa, que haya una alteración en el transportador de sodio y yodo, que haya una alteración, o sea, son alteraciones puntuales que hacen que la tiroides no funcione bien, o sea, está la tiroides, pero la tiroides no funciona bien y la tiroides crece de manera compensatoria. Por eso es un hipotiroidismo congénito con bocio. Pero los casos son rarísimos, eso tampoco yo he visto. La mayor parte de casos congénitos son sin bocio por disgenesias tiroides, ¿no? Ya existen otras causas, como por ejemplo que el paciente lo hayan operado, le hayan sacado la tiroides, queda con hipotiroidismo. Le dieron yodo, queda con hipotiroidismo.
tiroiditis, como vamos a ver más adelante en algunas de sus fases, y algunos fármacos que también pueden producir hipotiroidismo. En el caso del secundario, el secundario está en relación a que el problema no está en la tiroides, sino está arriba, a nivel central. Entonces el problema está a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. ¿No? Hipotálamo, hipófisis. Se compromete la secreción de TSH entonces en estos pacientes. Como no hay TSH, entonces no se estimula la tiroides a producir hormonas tiroides. ¿Cuáles son las causas? Básicamente es para el que el paciente haya sido sometido a una cirugía a este nivel, ¿no? Cirugía hipotalámica, cirugía hipoficiaria, que haya la presencia de alguna patología tumoral, por ejemplo, ¿no? Algún adenoma hipoficiario, un tumor hipoficiario que comprime a los tirotropos y hace que no se produzca que se produzca hormona tiroidea, ¿no? O algunas formas de hipopituitarismo, o sea, de compromiso de la síntesis de hormonas hipoficiarias, como por ejemplo pueden hacer procesos inflamatorios como la hipofisitis, o por ejemplo el síndrome de Sheehan, que lo vamos a ver cuando hablemos del hipopituitarismo. Pero son los menos frecuentes. Los más frecuentes son los primarios y a la cabeza. ¿Cómo es la clínica del hipotiroidismo? Si ustedes se aprendieron el hipertiroidismo, el hipotiroidismo es todo lo contrario. Entonces, aquí todo está enlentecido. Entonces, el paciente es como el conejito que no utiliza Duracell. Está todo apagado, ¿no? Pues acaso Duracell no lo ha apagado para hacer lechero, solamente que para que ustedes tengan la idea de la imagen del paciente. Está todo apagado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en este paciente? Este paciente no va a estar ansioso, con temblor, no. Este paciente va a tener somnolencia. Todo el día va a estar cansado. Va a estar fatigado. Somnolencia. No va a haber taquicardia, sino va a haber bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. No vamos a tener hiperdefecación o diarrea, sino vamos a tener estreñimiento. No hay intolerancia al calor, sino vamos a tener intolerancia al frío. O sea, el paciente hace calor, es verano y el paciente está abrigado, ¿no? A veces no le dice intolerancia al frío al paciente, sino ustedes lo examinan y tienen la piel seca y fría. Y no solo eso, sino que ya que metí las faneras, ya que metí la piel, perdón, meto también una sintomatología a nivel de faneras. Puede haber caída de cabello. El paciente no va a tener reflejos osteotendinosos incrementados, sino el paciente vamos a encontrar que va a tener reflejos osteotendinosos enlentecidos, disminuidos. Y finalmente, el paciente va a tener incremento de peso asociado generalmente a una disminución de la PO. Pero este incremento de peso sobre todo va a estar en relación con que hay una mayor retención hídrica. Entonces el exceso de peso que puede tener este paciente realmente no es un exceso de peso marcado, ¿no? Por eso, a veces cuando los pacientes tienen obesidad mórbida, ¿no? Y dicen, yo soy obeso porque tengo hipotiroidismo, tengo 50 kilos de más y esos 50 kilos se ven al hipotiroidismo. Obviamente eso no es cierto, el hipotiroidismo puede generar un aumento de algunos kilos. Uno da el tratamiento y se pierde ese pequeño porcentaje de kilos porque es más que todo por la retención hídrica, ¿no? Generalmente no a un exceso tan marcado de peso como puede ser, como argumentan algunos pacientes justificando que no tienen un estilo de vida adecuado. Sin embargo, hay dos condiciones importantes, así como hablábamos de tormenta tiroidea y el hipertiroidismo, hay dos condiciones importantes que se tienen que tener en cuenta con respecto al hipotiroidismo, y uno es el hipotiroidismo congénito y el otro es la crisis nixedematosa. En el caso del hipotiroidismo congénito, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que es un mini hipotiroideo, pero tiene algunos síntomas en el examen clínico que también les van a ayudar a identificar cuando ustedes tengan examinando al paciente y también para un examen. Entonces, ustedes van a encontrar que puede haber somnolencia, puede haber estreñimiento, puede haber bradicardia, puede haber disminución de los reflejos osteotendinosos como lo tiene el adulto,
Pero en el caso del congénito, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar macrosomía fetal. Van a ser con más de 4 kilos. Vamos a encontrar macroglosia, incremento en el tamaño de la lengua. Vean cómo este recién nacido, por si acaso no está haciendo puchero ni mucho menos, está en una posición normal, pero vean cómo la lengua es tan grande que protruye de la cavidad bucal. Vamos a encontrar que este paciente puede tener ictericia prolongada. Vamos a encontrar fontanelas amplias. Hernia umbilical. Pobre succión. Tal vez él no te va a decir estoy cansado, estoy fatigado, pero va a succionar muy pobremente. Y el llanto ronco. Como características, digamos, propias del paciente con hipotiroidismo congénito, además de los que ya hemos visto que pueden presentarse en el adulto. Entonces, cuando ustedes tengan un caso clínico y les ponen estos datos, hagan sospechar mucho de esto. Esta patología cada vez se ve menos porque acuérdense que ahora hay un programa de tamizaje neonatal donde se incluye el tamizaje de TSH para descartar esta patología, ¿no? Habíamos hablado en bioquímica de la fenilcetonuria, también, por ejemplo, en los tamizajes neonatales se incluye fenilcetonuria, y hay otra patología que vamos a tocar luego en la clase de patología del desarrollo sexual, como la hiperplasia suprarrenal congénita, que también está dentro del tamizaje. Son varias patologías. Y así como hay una tormenta tiroidea, hay una crisis mixedematosa, que en este caso también vamos a tener que va a tratarse de un tipo severo. Entonces, el paciente, pues se compromete la vida del paciente con hipotiroidismo. Esta patología, ¿por qué se va a caracterizar? Vamos a encontrar, al igual que lo que sucedía en el hipertiroidismo, ya no solamente va a haber somnolencia, fatiga, sino vamos a encontrar que este paciente va a ingresar con trastorno del sensorio. De hecho, la mayoría de pacientes ingresaban con estupor y coma, y por eso antes se le llamaba coma mixedematoso. Sin embargo, el decir coma mixedematoso implicaba que muchos médicos piensen que necesitaba haber coma, que el paciente esté en coma, cumple criterios de coma, para que sea un coma mixedematoso, y no siempre es así. Muchas veces el paciente ingresa solamente en estupor, no en coma, y entonces pues se le quitó el término de coma y se le puso crisis mixedematosa, ¿no? Ya no va a haber solamente intolerancia al frío, sino que el paciente va a ingresar con hipotermia. Además de eso, pues obviamente la frecuencia cardíaca, la bradicardia va a ser muy marcada en estos pacientes. Y lo otro que va a llamar la atención en estos pacientes van a ser las alteraciones metabólicas que van a tener. Estos pacientes van a tener hipoglucemia, van a tener hiponatremia, y además a nivel ventilatorio vamos a poder encontrar hipercapnia e hipoxemia. Hipoglucemia, acuérdense que las hormonas tiroideas en sus funciones tenían que incrementar la gluconeogénesis. No hay hormonas tiroideas, disminuye la gluconeogénesis, disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Hiponatremia, las hormonas tiroideas tienen cierto efecto a nivel renal sobre la reabsorción de sodio. Entonces, en este caso, se produce una menor absorción de sodio y tiende a haber hiponatremia. Además, hay un mayor o una disminución en la filtración glomerular, que haya mayor retención hídrica y produce también esta hiponatremia dilucional, ¿no? Esto solamente cuando es severo, porque acuérdense que yo les había dicho que las hormonas tiroideas, si bien tienen efectos sobre el metabolismo de la glucosa y sobre el sodio, no son el efecto más importante para regular estos productos. Entonces, solamente se va a ver estas alteraciones en el severo. Pueden ustedes encontrar un paciente con hipo, común y silvestre, que no tenga hipoglicemia, ni que no tenga hiponatremia, porque generalmente se van a ver en el severo. Y en el caso de la hipercapnia y la hipoxemia, se van a ver porque como los músculos están fatigados, incluyendo los de la respiración, entonces no va a haber una buena ventilación. Entonces el paciente no ventila bien, no coge oxígeno, ni tampoco bota CO2. Entonces empieza a retener el oxígeno, empieza a retener el CO2 y no tiene suficiente oxígeno. Y es por eso que se produce hipercapnia e hipoxemia.
¿no? Y esto es característico del paciente con una crisis nixedematosa. Entonces, la diferencia entre uno y otro, cuando ustedes vean un caso clínico, es que la crisis nixedematosa va a ir con un trastorno del sensorio, va a ir con hipotermia y se van a asociar a alteraciones metabólicas y respiratorias que no se asociaban al caso de un hipotiroidismo común y silvestre. ¿Cómo se hace el diagnóstico del hipotiroidismo? El diagnóstico del hipotiroidismo básicamente se hace también de manera laboratorial, pero solamente con 2 exámenes en este caso. TSH y T4 libre nada más. ¿Por qué no se pide T3? Porque acuérdense que la tiroides fabrica más T4. Entonces basta con evaluar la T4, no es necesario evaluar T3. Entonces en este caso solamente pedimos TSH y T4. Y aquí nuevamente importante que ustedes hagan hincapié, por eso aquí está el Fénix, para poder hacer el diagnóstico del tipo de hipotiroidismo que ustedes tienen. O muchas veces ustedes se saben muy bien todo lo que hemos hablado anteriormente, pero los agarran aquí a leer el perfil tiroideo, ¿no? Entonces, en el caso del hipotiroidismo, a diferencia del hiper, que es más simple, ustedes van a tener diferentes patrones dependiendo del tipo de hipotiroidismo. Si el hipotiroidismo es primario, ¿no? Y es un hipotiroidismo manifiesto, vamos a encontrar, obviamente, la T4 que va a estar baja, ¿no? Y como el problema está en la tiroides, entonces la hipófisis de manera compensatoria eleva los niveles de TSH y entonces se eleva la TSH. Hipotiroidismo primario, T4 baja con TSH. En el caso del secundario, como el problema está arriba, que la hipófisis no está fabricando suficiente TSH, ¿qué es lo que vemos? T4 libre baja o asociado a TSH baja o normal. ¿Por qué puede estar normal? No, nosotros decimos en endocrino está anormalmente normal. ¿Por qué? Porque la hipófisis es muy sensible a los cambios de función de la tiroides. La tiroides deja de producir un poquito de hormona tiroidea y la TSH ya se esté elevando. Entonces no sería lo correcto que ante una baja de T4 la TSH esté normal. Por eso en un secundario hablamos de este patrón. ¿Y qué cosa es el hipotiroidismo subclínico? Que eso también ha sido motivo de pregunta. El hipotiroidismo subclínico es como un hipotiroidismo primario que yo les explico a mis pacientes que vendría a ser como un hipotiroidismo primario incipiente, ¿no? Como que recién está empezando a producirse el hipotiroidismo, ¿no? ¿Cómo es el perfil de un paciente con hipotiroidismo subclínico? Vamos a tener la T4 libre normal, pero con la TSH alta. ¿Pero cómo es esto, doctor? Si es hipotiroidismo, ¿cómo la T4 libre puede estar normal? Lo que pasa es que sale normal para los rangos de laboratorio, sale en el límite inferior normal, pero ya la hipófisis detectó que la tiroides no está fabricando suficiente hormona tiroidea. Entonces ya empezó a elevar de manera compensatoria los valores de TSH. Por eso un hipotiroidismo subclínico va con TSH alta con T4 libre normal. Y en el examen ustedes le pueden poner casos clínicos en donde hay alguna sintomatología de hipotiroidismo además, y de repente le ponen el perfil tiroideo. Y ustedes dicen, pero ya el doctor me habló que estaba el lentecito, el conejito que no utilizaba Duracell, entonces hipotiroidismo. Y marcan sin ver el apellido, o sea, el tipo de hipotiroidismo. Y eso lo van a ver ustedes en el examen, en los rangos de TSH, de cómo está en TSH y T4 libre, ¿no? Si están altos o bajos. Entonces, estas, digamos, patrones de hipotiroidismo, ustedes también lo tienen que aprender. En el caso del tratamiento es mucho más sencillo que el hipertiroidismo, le tenemos que dar la hormona tiroidea que le falta, entonces, la hormona que le falta, que es la hormona tiroidea, nosotros tenemos en este caso la levotiroxina, ¿no? Acuérdense que el cuerpo produce T4, que es tiroxina, en este caso el medicamento es la levotiroxina, ¿no? La dosis de levotiroxina puede variar dependiendo de los pacientes. Usualmente las dosis que utilizamos en la mayor parte de casos suele ser de 50 a 100 microgramos al día de levotiroxina, sobre todo en los casos de hipotiroidismo primario y secundario, que son hipotiroidismos manifiestos, ¿no? Y en el caso del hipotiroidismo subclínico suelen ser un poquito de dosis menores, son dosis menores, generalmente 25 a 50 microgramos al día en el caso del subclínico. En el primario y en el secundario, generalmente de 50 a 100, ¿no?
En el caso del congénito, la dosis va a variar dependiendo de la edad, de los meses que tenga el paciente. Pero generalmente en el neonato, o sea, en el que recién acaba el que ha nacido, generalmente va de 10 a 15 microgramos kilo día. Esto en el neonato. Porque si el paciente ya empieza a tener 2, 3 meses, 6 meses, la dosis va disminuyendo un poco, ¿no? Pero lo que les pueden preguntar a ustedes tal vez es la dosis en el neonato, ¿no? Dosis de hipotiroidismo en un neonato con hipotiroidismo congénito de 10 a 15 microgramos por kilo, ¿no? En el caso de la crisis mixedematosa, es un hipotiroidismo severo, entonces yo voy a tener que dar levotiroxina, pero como el paciente está comprometida a la vía oral, entonces yo generalmente lo que le voy a dar es levotiroxina, pero de forma endovenosa, en dosis altas. En nuestro país no tenemos levotiroxina endovenosa, entonces nos hemos ingeniado la forma de darle la levotiroxina en pastillas por sonda nasogástrica o también por vía transrectal, ¿no? Y se da una dosis de carga los 2 primeros días. Generalmente se suele dar 300 a 400 microgramos de levotiroxina como dosis de carga, pero solo los 2 primeros días, porque luego va a la dosis normal que suele ser 100 microgramos. Sin embargo, muchos de los pacientes que tienen una crisis mixedematosa tienen de manera adicional un proceso de insuficiencia suprarrenal. Esta insuficiencia suprarrenal puede ser que sea una insuficiencia suprarrenal como tal. Acuérdense que la insuficiencia suprarrenal también puede tener componente o puede ser de etiología autoinmune, como lo vamos a ver luego. Entonces las enfermedades autoinmunes siempre vienen de la mano. Entonces podría ser que este paciente con hipotiroidismo tenga una insuficiencia adrenal de etiología autoinmune, o también en algunos casos, por el momento crítico que está pasando el paciente, se produce una insuficiencia suprarrenal relativa por la condición crítica del paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en otros lugares donde se tienen laboratorios a disposición? Entonces, ¿qué le haces al paciente? Llega el paciente con crisis mixedematosa, le sacas una muestra de sangre para medir cortisol y lo llevas al laboratorio a que lo vayan procesando, y lo que haces es, le pones glucocorticoides, una dosis de glucocorticoides, dosis de estrés, que generalmente es hidrocortisona 100 miligramos, ¿no? Cada 8 horas. Entonces, le das una dosis de estrés como prevención, ¿no? Y luego de darle el glucocorticoides, recién le das la levotiroxina. ¿Por qué? Porque si tú le das primero la levotiroxina acelera el metabolismo hepático del glucocorticoide. Entonces, si el paciente tenía una insuficiencia suprarrenal asociada, el paciente va a hacer una crisis adrenal. O sea, tendría 2 crisis, una mixedematosa y una crisis adrenal. Entonces, por eso es que haces eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega a las 2, 3 horas, en otros países, llega el cortisol y dices, el cortisol estaba normal, no tiene insuficiencia suprarrenal. Quítale el glucocorticoide, solamente le diste una dosis de hidrocortisona, nada más porque ya te diste cuenta que no tiene. En nuestro país no tenemos eso muchas veces, o los laboratorios demoran. Entonces muchas veces el paciente va a dejarse, se le da de todas maneras el glucocorticoide y se queda con glucocorticoide al menos en los primeros días hasta que vaya, digamos, controlándose la crisis mixedematosa y llegue el resultado del cortisol. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que saber. Pero acuérdense siempre que antes de dar la levotiroxina en dosis altas endovenosa, tienen que darle el glucocorticoide porque puede haber una insuficiencia adrenal asociada.